Este vídeo lo voy a hacer a petición de algunas personas que me habéis comentado que os gustaría que hablara sobre mi experiencia en el colegio. La verdad es que me ha costado un poquito hacerlo porque os confieso que me producía un poco de pudor. En este caso, hablar de mi experiencia como si toda mi experiencia escolar o universitaria fuera la representación de los demás, pues sí, me daba un poco como de vergüenza o de sensación de egocentrismo. Porque así como hay otros temas que a lo largo de la vida yo he hablado con otras personas y que sé que hemos tenido experiencias muy similares, pues he leído, he estudiado y he profundizado sobre ellos, concretamente mi experiencia escolar, pues no sé hasta qué punto puede ser reflejo de las de los demás, salvo en algunos puntos concretos o en alguna serie de sentimientos y emociones. Pero bueno, voy a hacer el vídeo, espero que por lo menos, si no es fiel reflejo de la vuestra, sí que podáis a lo mejor encontrar algunos puntos que quizás os ayuden con vuestros hijos o con vuestra propia experiencia. Y bueno, a ello voy. Mi experiencia escolar o con el sistema educativo ya empieza mal desde el principio, ya en la guardería. Yo he analizado con el tiempo que quizás era porque era un bebé o una niña pequeña más madura que las demás, entonces digamos que los demás niños me producían una irritación, me irritaba que quisieran quitarme las cosas o que quisieran mangonearme, que quisieran esto, que quisieran aquello. Supongo que eso me llevaba a estar en un estado alterado, a lo mejor también me sentía insegura por no estar con mis padres. Mi padre viajaba mucho, eso también me producía quizás un sentimiento de, pues no lo sé, de inseguridad, y empecé a morder a los otros niños. Así que digamos que esto no me hizo ser muy popular y los métodos educativos en aquella España del setenta y tantos y la persona concreta de mi guardería llegó a hacer aberraciones conmigo, como sacarme a unos perros que tenían allí, decirme que me iban a comer los perros porque era igual que ellos. Esto estoy hablando de una niña de 3 años. Cuando vomitaba en la comida, porque a mí con los nervios se me cerraba el estómago, me hacía comer lo que vomitaba, etcétera, etcétera. Para cuando pude verbalizarlo y contarlo a mis padres ya era tarde, luego se supo que había habido más casos en aquella guardería, etcétera, etcétera. Así que digamos que ya empezó la cosa mal. Luego, en el colegio, mi mayor preocupación en la etapa, digamos, de infantil era la falta de comprensión sobre las cosas que hacíamos. Es decir, yo no entendía cuál era el propósito de estar allí. Me decían que era para aprender y yo no es que, a ver, no lo entendáis mal, no es desde la prepotencia, que la verdad es que tengo bastante poca. No es desde ese sentido de, oh, yo ya lo sé todo que hago aquí. No, es realmente desde el sentido de qué es lo que estoy aprendiendo aquí porque no me acabo de enterar o cuál es el sentido de que yo esté aquí. Y el problema era que, por ejemplo, muchas veces las órdenes que me daban no llegaba a entenderlas porque las consideraba ridículas desde el punto de vista del aprendizaje. Y os explico. Por ejemplo, una vez me dijeron que tenía que dibujar un círculo, un cuadrado y un triángulo cuando estaba en segundo de infantil. Me pareció tan absurdo que dedicáramos un tiempo a eso y mirando a mis otras compañeras yo veía que ninguna dibujaba nada, con lo cual era que les estaba resultando muy difícil y yo empecé a plantearme, debo estar equivocada yo, debo haberlo entendido mal, porque ¿cómo puede ser tan difícil hacer un círculo, un cuadrado y un triángulo? Así que no dibujé nada, hasta que, porque yo pensé que había que hacer algo más complicado. Entonces al final dibujé una esfera, un cubo, etcétera. Cuando lo entregué la profesora me dijo que estaba mal. Y ahí empecé a recibir o a percibir esa desintonía de la que os hablaba, esa falta de equilibrio, es decir, entre mi potencial y las capacidades que yo podía exhibir si alguien se hubiera dado cuenta de ellas y la realidad en la que yo no obtenía buenos resultados, es decir, lo cual era frustrante porque al final tuve que repetir la ficha y fui de las pocas niñas de clase que la tuvo que repetir. La repetimos yo y las típicas niñas que realmente no habían entendido el ejercicio o que realmente no sabían hacer un círculo, un cuadrado y un triángulo, ¿no? Entonces para mí fue, no os voy a decir que humillante, pero sí triste, porque además yo ya entonces tenía un deseo muy grande de agradar y de cumplir con mis profesores y sobre todo de aprender. Como os contaba, yo aprendí a leer muy pronto y avanzando en el colegio, cuando llegué a los 7 u 8 años, había todavía niñas que no leían con perfección. Así que mi profesora, como yo realmente leía en voz alta muy bien y leía bien, me pidió que me quedara 2 recreos a la semana con alguna niña que todavía no leía bien.
En realidad el castigo fue para mí, a mí me dejó sin recreo. Y a la otra niña le sentaba muy mal mi presencia porque era como recordarle que estaba haciendo algo mal. Y luego además ella debía interpretar que yo sentía una especie de placer sádico en tener que quedarme sin recreo para ayudarla a ella o que me sentía superior a ella. Nada más lejos de mi realidad, como os digo, no soy una persona prepotente, nunca he estado muy pagada ni de mi inteligencia ni de absolutamente nada, más bien al contrario, lo cual es una pena. Y, y la cosa es que a mí aquella situación me hacía sentir mal, porque ni siquiera tenía el regocijo de sentir que estaba ayudando a alguien, porque aquella persona vivía perennemente enfadada conmigo. Y al final acabó hasta insultándome y diciéndome que bueno, que a mí que más me daba quedarme con ella en el recreo, si total yo no tenía amigas y no me perdía nada, pero ella era una niña muy popular que tenía muchas amigas y bueno, a mí me quedaba solamente el hecho de que leía bien. Claro, la verdad es que era bastante dañino. Cuando llegó la hora de las notas, vosotros pensaréis que la profesora me habría agradecido este favor que yo le estaba haciendo, porque la que me perdía el recreo era yo, no ella. Pero curiosamente no me lo agradeció. Este gran honor que me había concedido de ayudar a otra persona pasó por las notas con un progresa adecuadamente, igual que el del resto de mis compañeras que progresaban adecuadamente. Así que no hubo ni ninguna nota al margen que dijera muchas gracias, eres estupenda, nada, rien de rien. Esta es otra anécdota que os cuento para que veáis que este exceso de conocimiento no solamente no me granjeaba cosas positivas, sino que las cosas que obtenía de él eran bastante negativas. Bueno, seguimos avanzando por una serie de circunstancias familiares me cambian de colegio. Yo había ido siempre a un colegio de monjas y solo con niñas y de repente me encuentro con 11 años en un colegio mixto y público. Aquello fue un choque para mí porque estaba en la preadolescencia y no siendo una niña especialmente avanzada en este sentido, sí que me producía muchísimo desconcierto estar con chicos, que me daba la sensación de que cuando salía a la pizarra me miraban, probablemente porque era la niña nueva, pero a mí esto me producía muchísima vergüenza, siempre he sido tímida, me bloqueaba. Y ahí llegó mi gran trauma con las matemáticas. Hasta entonces yo había tenido muy buenas notas, me iba muy bien y nunca había tenido ningún problema con nada. Pero teníamos un profesor que era muy hueso y también las matemáticas cambiaron ahí, pues introducían otros conceptos quizás más abstractos. Yo siempre he tenido el área de la comunicación y el lenguaje muy desarrollada y la parte abstracta sí que la tengo muy desarrollada, pero desarrollada de otra manera. Conclusión, que aquel profesor que era bastante nefasto, yo no entendía sus explicaciones y luego, como él siempre sacaba a alguien a hacer a la pizarra las cosas, a mí me daba mucha vergüenza salir a la pizarra y que me vieran porque me sentía gorda, me sentía fea, me sentía un horror. Eso me desconcentraba, entonces hacía mal el ejercicio, entonces me temblaba la tiza, se me caía al suelo, bueno, todo lo que os podéis imaginar y más. Ahí empecé a desarrollar una ansiedad enorme que proyecté hacia las matemáticas, entonces empecé a suspender algún examen, lo cual me hizo sentirme fatal, entonces al siguiente examen llegaba con más ansiedad, etc, etc. Como empecé a decir que era imbécil, fue cuando mis padres me llevaron al psicólogo no para diagnosticarme como alta capacidad, sino para que me dijeran que no era imbécil. De ahí fue cuando salí con aquel informe que os dije en el que la psicóloga me llamó de todo menos bonita. Como podéis ver por lo que os cuento ahora, mi estado de ánimo no era el más indicado. Yo creo que hoy en día cualquier psicólogo con un mínimo de inteligencia lo hubiera diagnosticado de pues un principio de depresión o de una tristeza bastante grande, porque yo me sentía mal por muchísimas cosas y me sentía muy poco integrada y me sentía fatal. Y aquella mujer pues lo calificó todo de una manera muy mala, me puso una media de inteligencia de mis varios test bastante superior a la media, pero no les dijo a mis padres, aquí tienen una alta capacidad, no les dijo nada, mi padre miró aquello, dijo, bueno, es un número, está bien, nos vamos. El número que me dieron era un poquito más pequeño que el que él tenía, así que consideró que, pues, que era normal, una cosa de familia, ala. Entonces ahí tiramos y siguió. Entonces empecé a ir a una clase particular de matemáticas y bueno, ahí encontré que mi cerebro funcionaba de otra manera. Es decir, las cosas que a mí me explicaban como súper lógicas yo no las entendía, pero no las entendía porque para mí no tenían sentido, porque el sentido que mi cabeza les daba era otro. Es decir, yo entendía las derivadas como medio para un fin, no como medio en sí mismo. Eh, Al final llegó un momento en que yo calculaba las derivadas con la cabeza de una manera curiosa. A mí me ponían una derivada y yo soy capaz de decir el resultado sin hacer ningún cálculo, en muchas ocasiones, ¿no?
Pero ¿qué pasaba? Que todas estas habilidades no servían para que yo me sintiera mejor porque no tenían aplicación práctica. Quizás a lo mejor en un trabajo como científica o en la NASA hubieran tenido, o en el MIT, una aplicación muy clara, pero en mi clase de matemáticas de séptimo de GB bastante poco. Así que nada me hacía sentir especialmente inteligente y todas las flechas apuntaban en la dirección de eres tonta, eres torpe, no sacas más que 5 o 6 y si esforzándote mucho un 7 y si consigues estar tranquila y tras tomarte 3 tilas. El tiempo fue pasando, por circunstancias familiares nuevamente me vuelven a cambiar de colegio. Claro, todos estos cambios de colegio, por un lado, me venían bien porque los cambios como la monotonía y el aburrimiento a mí hacen que mi cabeza se desintonice y se aburra y cambie de canal, pues los cambios y esta adrenalina que viene con los cambios a mí me venía muy bien, pero por otro lado los cambios me hacían sentir una sensación de no pertenencia, iba perdiendo las amistades, iba quedándome más sola, a la vez iba haciéndome más introvertida y aquí viene también un cambio que vuelve a ser diametralmente opuesto, es decir, de monjas y todo niñas a un colegio público mixto con igualdad de número de niños y niñas en clase y de repente me encuentro en un colegio de curas en plena reconversión hacia colegio mixto, pero en el que en mi clase hay 33 chicos y 5 chicas, una de las 5 chicas yo. Y de repente me encuentro con otro choque que es el de que yo no soy la típica chica. Porque claro, si hubiéramos sido más, hubiéramos sido 15, se hubiera notado menos, pero claro, aquí se notaba mucho porque éramos 5 y los otros 33, pues imaginaros, con 14 años expectantes de a ver qué 5 chicas les ponían en clase. Y llego yo con todas mis timideces, con toda mi falta de capacidad para socializar con mis iguales, con todos mis problemas de sentirme continuamente tonta, estúpida, torpe, como os decía el otro día, con este momento Clint Eastwood en el que yo rodaba las escenas, las dirigía, hablaba, enfocaba, miraba, a la vez que hablaba decía, uy, se me está viendo mal, tengo el pelo mal peinado. Todo este mare magnum dentro de mi interior. Y bueno, pues a pesar de que no puedo decir que haya sido ni un mal colegio, ni unos malos compañeros, ni que haya tenido ningún problema grave en el colegio, en esta etapa de mi vida, gracias a Dios, sí que los tuve en el anterior, en el colegio público, en este otro colegio ninguno, pero sí que es verdad que a nivel académico tuve muchos tropezones debido a mis problemas varios. Os cuento uno de los ejemplos. Y todos estos ejemplos os los cuento no porque a vosotros os haya pasado lo mismo, sino para que veáis cómo la diferente estructura mental de alguien que sí que tiene una inteligencia bastante superior a la media, sin embargo, una configuración diferente puede llevar a tener una serie de problemas académicos que te hacen sentir bastante estúpido y bastante torpe y que desintonizan, de ahí el nombre, con esa cosa que te dicen de no, pero tu inteligencia es superior a la media. ¿Superior para qué? Es decir, ¿qué hago? ¿De qué me sirve, no? Os cuento un ejemplo. Yo llegamos a un examen de matemáticas en el que era de cálculo y el profesor decidió que iba a poner solamente dos problemas. Un problema, la resolución del mismo y demás, te llevaba al 5, el otro al 10. Bueno, como veis es bastante blanco y negro, daba bastantes pocas opciones. Además había dicho que quería el resultado exacto y que esta vez, como era un examen parcial, no iba a puntuar ni el desarrollo ni el planteamiento del problema. Era simplemente la totalidad. Había que obtener la totalidad. Bueno, en fin, hago el examen y acabo el examen convencida de que tengo un 10. Había estudiado, sabía, se me daba bien el cálculo a estas alturas, ya os dije que mi cerebro funciona de otra manera, pero se le da bastante bien el cálculo y me gusta mucho la física y el cálculo. Y de repente llego al día de las notas, ya cuando salí de clase y la gente comentaba el resultado de los dos problemas, el mío numérico no era el mismo, pero pensé, bueno, puede estar bien el mío y mal de ellos, aunque ya me había escamado. Y llego el día de las notas y me encuentro con que tengo un 0. Voy a la revisión con un disgusto tremendo, porque claro, yo nunca había sacado un 0 antes en toda mi historia, a lo mejor un 5, a lo mejor un 6. Eso ya me enfadaba mucho en mi afán de perfección, porque yo consideraba que debajo del 10 no había vida. Y saco un 0 y cuando voy a mirar resulta que el examen, el planteamiento está perfecto, la ejecución está perfecta, el planteamiento, el desarrollo, una hoja de desarrollo de ejercicio por cada ejercicio de cálculo. ¿Y en qué había fallado? Os vais a morir. En que mi cerebro había hecho una cosa que se llama sobreinclusión. Está en el libro, a mí no me parece, si queréis leer sobre ello o en algún lugar, pero no leáis la definición que hace Wikipedia porque os podéis morir, porque dice que es algo que tienen los esquizofrénicos y os puede dar mucho yuyu.
Es verdad que hay gente que con esquizofrenia que lo tiene, pero bueno, digamos que es un tipo diferente de sobreinclusión. Pero llamémoslo que es acelere mental, es decir, es como si el cerebro diera por hechas ciertas cosas y se saltara esas etapas no deteniéndose en ellas. Corre más, ¿no? Entonces, ¿qué había hecho mi cerebro? Mi cerebro había hecho en uno de los pasos del problema una operación que era 2 más 2 y como resultado no había puesto 4, sino que había puesto eh, otro resultado. Perdón, no era con 2 más 2, era 3 más 3. 3 más 3, el resultado no eran 6, sino que yo había puesto 9. ¿Por qué? Porque había multiplicado en vez de sumado. Por aquel 9 ya todo el problema estaba mal por 3 números. Es decir, siempre tenía 3 números de más. Yo hablé con el profesor, le dije que me parecía injusto porque existían las calculadoras, que yo había hecho una resolución de un problema matemático complejo, todo el planteamiento, toda la ejecución y que en el mundo de las calculadoras, no os quiero contar hoy en día con los ordenadores que qué de montres era ponerme un cero por aquello. No sirvió de nada, con el cero me quité, me quedé y bueno, nada, en el siguiente examen, que ya no era un examen tan restrictivo, pues bueno, conseguí elevar la nota, etcétera. Pero en el siguiente examen, aunque elevé la nota, pues al final mi nota de la evaluación fue insuficiente, porque aunque en los siguientes exámenes saqué un 10, pues haciendo nota media con el cero, pues os podéis imaginar. Para mí fue destructivo, porque fue destructivo a nivel anímico, y a nivel pensar, pero qué mierda de cerebro tengo, ¿no? Es decir, y perdonarme, pero qué mierda de sistema escolar. Es decir, no me podéis suspender porque mi cerebro haga 3 más 3, 9. Que hay calculadoras, que yo he hecho una ejecución matemática compleja de manera correcta, que he estudiado la materia. Y si tú sabes y me preguntas y yo sé que 3 más 3 son 6 y que 3 por 3 son 9, ¿cómo me puedes poner un 0? Pero me lo puso. Como ese ejemplo os podría poner mucho, desde cuando me mandaron a hacer un círculo cromático en la clase de dibujo y era incapaz de hacerlo, mi profesora me llamó vaga, me dijo que no me esforzaba lo suficiente, mis padres fueron a hablar con ella, acusó a mi padre de querer aprovecharse porque conocía al padre de la profesora, de que quería aprovecharse de que la conocía para coaccionarla y que me pusiera mejor nota, cuando mi padre lo único que quería era explicarle que de verdad que había hecho el círculo cromático 22 veces, pero que era incapaz de sacar los colores correctos. Ahí descubrí que mi percepción de los colores no era igual que la de los demás, no soy daltónica, veo muy bien todos los colores, pero sí que es verdad que descubrí luego con el tiempo, con una gama de Pantone y con una persona que sí que era un poco más precisa que yo, pues que mi percepción es siempre un poquito menos lumínica y un poco más oscura. Y que por tanto era incapaz de llegar a aquel rojo brillante, aquel amarillo brillante que ella quería, es decir, bueno, pues lo que a Van Gogh le vino bien, a mí me vino muy mal y también me suspendió. Como estos ejemplos os podía poner muchos, pero no me quiero alargar. Pero como veis es toda una desintonía entre unas capacidades que nadie aprovecha y que lo único que te sirven es para crearte problemas que te llevan a pensar que eres retrasado mental. Y que cuando consigues pequeños éxitos como yo, que gané un concurso de redacción, etcétera, etcétera, pues los demás te los hacen pequeños y dicen, bueno, lo ganaste de casualidad, bueno, tal. Tampoco te los alaban tanto como para que compense todos los otros fracasos que tú percibes en tu vida de persona que estudia, que trabaja, porque yo era muy estudiosa y muy aplicada, y que nunca obtiene nada, o que no obtiene lo que cree que podría obtener. Ahí, por circunstancias también de la vida, me voy a Estados Unidos, empiezo a ir ahí al colegio, y allí me pasa una cosa igual, pero al contrario. Es decir, allí mi profesor de matemáticas un buen día me da una notita y me manda a ir a secretaría, y en secretaría me dan una otra notita para ir a la psicóloga. Al final me entero de que me había mandado a hacerme un test de inteligencia porque mi profesor de matemáticas, yo estaba en unas clases del nivel que me pertenecía por edad, pero él me dijo que yo estaba, y es muy gracioso y es lo que amo de los americanos, su manera de pensar, me dijo que estaba estafando al sistema educativo americano, él y yo. Él porque no me podía enseñar nada en aquel nivel y yo porque estaba siendo injusta con mis compañeros porque todo me resultaba muchísimo más fácil. Yo le pregunté que por qué me resultaba más fácil y me dijo que era porque había observado que calculaba límites, derivadas, etcétera, casi sin hacer operaciones de una manera pues de memoria, que acababa los ejercicios muy rápido y que por tanto no estaba aprendiendo nada. Y que él estaba allí para enseñarme. Me hicieron los test de inteligencia, di una media bastante más alta que en España, porque allí tienen la buena
percepción de decir, si un área del cerebro tiene 170 y otro área tiene 120, es evidente que la media de la persona no es la media, sino el 170 al que puede llegar, es decir, es la cota máxima de su cerebro, ¿no? Aún así, la media de todo, porque me hicieron una batería de test bastante más extensa, fue bastante más alta que la de esta buena señora española a la que yo le había caído tan mal. En ambos casos era alta capacidad, en América un poco más alto. Y me cambiaron y me pusieron unas clases de matemáticas de nivel preuniversitario y bueno, en algunas otras asignaturas me cambiaron, digamos, me reorganizaron todo el schedule y al final acabé teniendo clases mucho más difíciles en algunas asignaturas y me cambiaron pues de historia europea a historia americana porque consideraban que la historia europea ya me la sabía, lo cual era mentira porque en España yo no había dado la historia europea que ellos daban. Pero bueno, sea como fuere, al final hicieron mi vida académica mucho más complicada, pero muchísimo más feliz, porque aprendí mucho y sobre todo, por primera vez en la vida me sentí valorada como persona inteligente. No os voy a mentir, ni fui la más guapa del colegio, ni la más popular, ni hice más amigos, ni hice mis amigos, los que mi timidez me permitieron, pero fui feliz porque fui reconocida y porque cada vez que hacía algo bien, en mi colegio tenían la costumbre de que cada vez que un alumno, por las mañanas íbamos a tutoría y que cada vez que algún alumno obtenía un éxito, nos pedían a todos los demás compañeros que le aplaudiéramos. Así que yo me levanté muchas veces en aquella clase por las mañanas para que los demás aplaudieran mi sobresaliente o lo que fuere que había hecho, como yo me levanté también para aplaudir a muchos otros compañeros. Y eso genera una ola de sentimientos positivos en ti que favorecen la autoestima, toda la contraria a la que generan el hecho de que te digan te voy a poner un cero porque has hecho 3 más 3 9. Como creo que ya os dije, mi etapa universitaria fue penosa porque volví a España y volví a chocarme con lo que es el sistema educativo español, que la universidad no mejora. La universidad vuelve a ser un poco la misma historia, ¿no? La inteligencia no se aplica en muchos casos, no te salva, eh, y tampoco la puedes utilizar para mucho. Me pasaron un montón de experiencias muy curiosas que me da hasta vergüenza contar, como que pues en alguna asignatura concreta ir a pedirle a algún profesor al despacho ejercicios de más para seguir aprendiendo la asignatura y el profesor considerar que lo que quería era ir a ligar con él o que pretendía algo más y echarme a cajas destempladas. O sea, hubo un profesor mío. Claro, esto también pasa en un país en el que el sistema universitario lleva a que haya profesores universitarios que den la clase con sus apuntes del año anterior porque son alumnos que acaban de terminar. Ese tío que te va a enseñar. ¿Qué te va a enseñar un tipo que está dando los apuntes de la asignatura de Hacienda que le acaba de pedir a un amigo tuyo, que acaba de terminar la carrera con él, ¿no? Entonces eso es muy ridículo. Pero claro, ese chico a lo mejor a ti te saca 4 años. Entonces cuando tú vas al despacho con toda tu buena voluntad a pedirle que te dé más materia, pues a lo mejor os pasa como a mí, ¿no? Que aquel se pensó que quería ligar con él y me echó del despacho. Digo, yo tardé muchísimo en darme cuenta por qué me había echado. Entonces, claro, yo me iba encontrando con estas cosas. Luego tuve un choque muy grande del sistema educativo americano al que me había adaptado pues como muy bien y en el que me sentía muy bien al español, andaba muy perdida y empecé otra vez, como me había pasado en la asignatura de matemáticas, a suspender. Y cuando empecé a suspender volvió la ansiedad. Como os conté el otro día, la ansiedad me llevó a desmayarme en un examen, a no saber cómo me llamaba, al final a dejar la carrera durante un tiempo y ponerme a trabajar. Me fui a trabajar fuera cuando solo me quedaba una asignatura, digamos con la diplomatura de mi carrera terminada, me fui a trabajar fuera, volví y al final terminé la carrera de esa asignatura que me faltaba ya con tribunal porque era incapaz, porque la ansiedad me comía viva y era incapaz de sacarla. Pero el sistema educativo español otra vez se fajó conmigo y consideró que una persona que tenía una carrera entera terminada a falta de una asignatura no se merecía una cosa que se llamaba el aprobado de gracia y que me la, digamos, condonaran a cambio de un trabajo o de lo que fuera, y consideraron que en mi caso pues que no, que era una persona que había tardado bastantes años en hacer la carrera y que no me merecía yo aquella cosa porque me dijeron que mi expediente no lo merecía. Bueno, esta es mi historia académica. A partir de ahí, diferente. Como os digo, hablo varios idiomas, luego hice muchos cursos, me especialicé en otras cosas. Digamos que mi enriquecimiento académico ha ido por otros caminos y que me siento
satisfecha de mis conocimientos, pero que siempre me ha quedado la amargura de no haber tenido una vida escolar tan exitosa como creo que mis capacidades hubieran merecido. Y es lo que me da rabia y lo que me da pena. Os podría contar muchísimas más anécdotas, pero no quiero alargar mucho este vídeo. Entonces lo voy a ir dejando aquí. No sé si os habrá servido de algo a los que tenéis niños en el colegio, pero sí que creo que con lo principal que os tenéis que quedar es con que el colegio, aunque es una etapa obligatoria, no lo es todo y no es lo que mide tu inteligencia. Que si vuestro hijo suspende un examen siendo alta capacidad, no le digáis, pero ¿cómo puede suspender siendo alta capacidad? Porque le pueden estar pasando mil cosas que son las que tenéis que averiguar y las que tenéis que resolver. Y el enriquecimiento académico puede venir desde otros puntos de vista. Ahora, no os voy a engañar. Lo que sí que no va a tener son las satisfacciones de estar obteniendo éxitos donde otras personas los tienen. Y es muy importante obtener éxitos en la etapa del crecimiento. Por tanto, aquí sí que hago yo un llamamiento a aquellos que me veáis y que seáis orientadores o profesores para que intentéis daros cuenta de que muchas veces las personas con altas capacidades en el colegio sufrimos muchos porque nunca vemos reconocido nuestro mérito ni nuestro esfuerzo, porque cuando hacemos algo bien dais por hecho que es lo lógico, y cuando hacemos algo mal os sienta fatal porque cómo hemos podido hacerlo siendo tan inteligentes. Entonces nos medís con un patrón muchísimo más injusto y muchísimo más elevado que a los demás, y a un nivel en el que es muy difícil que nuestra autoestima se forje y salga reforzada positivamente, ¿no? Entonces quizás a los orientadores pues que trabajen toda esta serie de cosas con los niños de alta capacidad y con los profesores, decirles que les refuercen y que les digan pues esto lo has hecho muy bien y vaya chulada o vaya bien, es decir, que igual que al niño que no llega, al niño que es torpe, cuando consigue recortar con la tijera le dicen que es maravilloso, pues cuando la niña de alta capacidad hace algo un poco que destaca, pues díselo también, porque no tiene por qué ser normal en ella también necesita que se lo digan, porque como os decía antes, esta percepción que la gente tiene de que a lo mejor estamos muy pagados de nosotros mismos y nos consideramos muy inteligentes es totalmente falsa, porque desde pequeños vivimos en un mundo en el que no nos adaptamos y que nos dice que somos tontos y en el que en muchos casos no conseguimos éxitos, con lo cual es muy difícil que adquiramos esta percepción de nosotros mismos como de hoy, qué inteligente soy, y que esto refuerce nuestro egocentrismo y nuestro narcisismo, ¿no? Al menos en España. En fin, lo dejo aquí, espero que os haya servido de algo, espero que, bueno, que las personas que me habéis pedido que hablara de mi experiencia os haya resultado interesante y podéis sacar algo positivo de ella, y nada, os dejo hasta otro vídeo, chao.